exactamente lo que habíamos hecho. ¿Sí? Ahorita siguen entrando. Bien. Flujo a través de un tubo circular. Bueno, se había elegido, vamos a ir a siguiendo el procedimiento, ¿no? La envoltura, una envoltura cilíndrica, que para una buena explicación, digamos, del dibujo, se ha cortado diametralmente, ¿no? Es una envoltura de espesor delta R. Se ha elegido las coordenadas cilíndricas con el origen en la parte superior, donde empieza el flujo, digamos. Esta envoltura y este cilindro donde vamos a hacer el análisis de una longitud L está lejos de la influencia de las perturbaciones al principio y al final de la tubería, ¿no? Está en estado estacionario y es un flujo laminar. Entonces se ha tomado en cuenta todos los términos. Se ha hecho un balance primero y los términos del balance se los he explicado aquí, ¿no? Entrada, velocidad de entrada y cantidad de movimiento por la superficie situada en z igual a 0, en la parte superior, y sale por la parte inferior. Ya sabemos que en estado estacionario estos dos términos se anulan porque son iguales. Uno, entrada menos salida, 0. Pero también hay una entrada, la fuerza, bueno. Hay una entrada de cantidad de movimiento por la superficie situada en R, ¿no? La superficie lateral del cilindro. Esta es ya una transmisión de cantidad de movimiento viscoso, que se llama. Y la salida sería por la otra pared del cilindro de la envoltura en realidad, situada en R más delta R a la salida, ¿no? Ya tenemos dos términos más los otros dos que habíamos indicado hace rato. Y esta otra, que es la fuerza de la gravedad. ¿Okay? Y la diferencia de presiones que hay. Esta y la presión que tiene que vencer para seguir adelante. Por eso tiene un signo negativo. Ok. Juntando todos estos términos, dividiendo entre 2pi L por delta R, obtenemos esta ecuación acá. Le ponemos límites cuando delta L tiende a 0 y se nos presenta una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial la integramos y tenemos una constante de integración, ¿no? Que para que no se convierta esto en una indefinición, cuando R es igual a 0, entonces decimos que la única posibilidad es que C sub 1 tiene que ser 0. Entonces C sub 1 es 0 y la ecuación queda de esta forma. Este es el perfil de la cantidad de movimiento en este ejemplo. ¿Okay? Prácticamente es una recta, ¿no? Y que está representada en el dibujo. En alguna parte del dibujo está representado esto. Aquí está. Esta recta. En un sentido es a la izquierda, tiene esta recta y a la derecha es, ¿no?
estas dos reglas, dependiendo del valor de R, ¿no? Del valor de R que le demos a esta ecuación. Bueno, siguiendo con el procedimiento, aplicamos la ley de Newton de la viscosidad, que en coordenadas cilíndricas tiene esta forma. Reemplazamos acá y esta ecuación diferencial la integramos y obtenemos la velocidad en función del radio, pero se nos aparece lógicamente una constante de integración. Esta constante de integración la determinamos con las condiciones límites, con la condición límite que cuando V sub R cuando R es igual a R mayúscula, o sea, en la pared del cilindro sólido, en la pared interna del cilindro, en ese momento V sub R es 0 porque el cilindro sólido no se mueve, ¿no? No tiene movimiento. Por lo tanto, C sub 2 tiene este valor. Reemplazamos aquí en la ecuación y tenemos esta ecuación. Luego obtenemos la velocidad máxima, que es lógicamente cuando se trata del punto cero. Cuando R es igual a 0 en el centro. La velocidad media, o sea, que se calcula a base de del cálculo del promedio de velocidades, ¿no? Prácticamente. Y la velocidad volumétrica multiplicando esta velocidad por el área, nada más. Ok, esto lo demás es opcional para que ustedes puedan, si gustan, pueden observar o pueden leer. Okay. Aquí en esta parte se indica qué consideraciones hemos tomado, qué suposiciones hemos tomado para obtener esta ecuación, que es tan famosa, que se llama Hagen-Poiseuille, que se utiliza mucho en dinámica de fluidos. Ok, hay los ejemplos que ustedes los pueden seguir. Este es un caso en que es un fluido no newtoniano. Entonces hay otras ecuaciones que se forman. Y también hemos visto otro ejemplo, pero es un flujo que asciende, que sube a través de una sección de una corona circular, o sea, del espacio anular entre dos tubos concéntricos, ¿no? Vamos a ver el dibujo. Vamos a ver que el fluido está subiendo. Entonces esperamos tener un perfil de velocidad así. El punto máximo no los conocemos inicialmente, pero le vamos a llamar el punto donde la velocidad es máxima, le vamos a llamar a este punto o al lugar donde está la velocidad máxima, vamos a llamar lambda R. ¿Cuánto es lambda? Ya lo vamos a ver. La relación entre el flujo, entre el diámetro grande del R mayúscula, que es del tubo mayor, su diámetro interno del tubo mayor es R mayúscula, y relacionándole a este mismo radio, el radio del tubo interno es KR. Kappa R, kappa, una letra griega también, ¿no? Pero saben que aquí hay un errorcito en el dibujo porque la flechita tiene que llegar hasta
la superficie externa del tubo interno. ¿Ok? Bueno, y hacemos si hacemos todas los términos del balance, son exactamente los mismos que en el anterior caso. Lo único que varían son las condiciones límite. Aplicando las condiciones límites y también haciendo lo que explicaba en la anterior clase, que la presión, vamos a considerar tanto la presión como la fuerza, la gravedad que actúa en ese punto. Entonces, a eso lo vamos a llamar P sub 0 con esta P estilizada, ya sea en el punto inicial como en el punto final. Es la misma ecuación que hemos tenido anteriormente. ¿Okay? Entonces, con las nuevas condiciones límite, obtenemos C sub 1, este valor, y tenemos la cantidad de flujo de cantidad de movimiento, ecuación un poquito más complicada, en la cual aparece el lambda al cuadrado, ¿no? Nótese que lambda es todavía constante de integración desconocida. La única razón de haber sustituido por CR, por lambda, es que conocemos el significado físico de lambda, que es el punto donde la velocidad es máxima. Sustituimos con la ley de la viscosidad de Newton y obtenemos esta nueva ecuación que integrada nos da esto con una nueva constante de integración. Ahora pueden evaluarse las dos constantes de integración, lambda y C sub 2. Ya, porque no C sub A, C sub 2, utilizando las dos siguientes condiciones límite. La condición límite, cuando R es igual a KR, o sea, en la superficie interna, en la superficie externa del tubo interno, como el tubo está parado, el tubo interno, entonces la velocidad en ese punto es 0. Y también es 0 cuando R es igual a R, en la otra superficie del tubo externo. Pues con esas dos ya podemos obtener dos ecuaciones con dos incógnitas y así obtenemos todo lo que nos faltaba. Reemplazando, tenemos las dos ecuaciones que, bueno, aquí nos faltaba lambda, que ya lo tenemos acá, y todo ya está en términos de constantes y valores conocidos, ¿no? Ok, este procedimiento. Pero, disculpe, no está ¿Sí? grabando la clase. Uy, me olvidé grabar. Recording in progress. Bueno, entonces, bueno, de todas maneras, en esta clase, lo que he hecho hasta el momento, y que no se grabó, pero es un repaso de los dos ejemplos que hemos visto anteriormente. El primer ejemplo era el flujo a través de una tubería cilíndrica. Obteníamos este perfil de velocidades y este perfil de la densidad de flujo de cantidad de movimiento. Habíamos encontrado las ecuaciones para la velocidad máxima, la velocidad media, la velocidad volumétrica.
Opcionalmente el alumno puede ir viendo también la fuerza del fluido que actúa sobre la superficie. Ya eso lo pueden ver opcionalmente, no. Pueden hacer este ejemplo también, estudiar el ejemplo para cuando el fluido no es fluido newtoniano, sino sigue el modelo de Bingham, ¿no? Entonces les da otro tipo de ecuaciones. Entonces habíamos repasado también el flujo a través de una sección de corona, es decir, en el espacio anular entre dos cilindros concéntricos. Los términos del balance son exactamente los mismos, ¿no? Hemos visto esto. Lo interesante es que nosotros aquí señalamos como lambda R el punto en que la velocidad es máxima. Pero lambda es un término que no lo conocemos, ¿no? Y que lo vamos a determinar después. Pero sabemos que existe, que hay un punto. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Es con las condiciones límites que vamos a aplicar. Las ecuaciones que se forman haciendo el balance son exactamente las mismas que en el anterior caso, ¿no? Solo que las constantes de integración tienen que adecuarse a las nuevas condiciones límites. Por eso es que C sub 1 sale otro valor. Reemplazando, tenemos esta ecuación 2, 4, 3. Y también aplicamos la ley de viscosidad de Newton. Y tenemos, en esta ecuación aparece lambda, que no es conocido todavía, no es un valor conocido todavía, y tampoco en esta otra ecuación vuelve a aparecer lambda, pero ya teniendo esta ecuación generada por la integración de la 244, tenemos esta ecuación donde aparece CO2, C2, C sub 2. C sub 2 y además lambda. Tenemos dos incógnitas. Pero también podemos crear dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque en una primera ecuación aplicamos la condición límite cuando R es igual a K sub R, es igual a la velocidad es cero en ese momento porque el tubo interno no se mueve y el tubo externo tampoco se mueve. Cuando R es igual a R, no se mueve, entonces la velocidad también es cero. Porque teniendo dos ecuaciones, obtenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y obtenemos que C sub 1 había sido igual a menos 1 y 2 lambda al cuadrado había sido igual a este valor. Eso reemplazamos en las ecuaciones y ya las tenemos. Igual aplicamos la velocidad máxima, la velocidad media. Aquí los aspectos matemáticos son importantes. La velocidad volumétrica y la fuerza ejercida por el fluido sólido. O sobre el sólido, del fluido sobre el sólido, que es opcional. Simplemente para nosotros hasta aquí es lo que deseamos en este capítulo. Ok. Bueno, este punto 2.5 también es opcional. Y lo que quería indicarles es lo siguiente. He puesto, me han debido ver ustedes en la plataforma, he puesto
para que resuelvan y posteriormente lo expliquen por grupo un problema. ¿Ok? Un problemita, un solo problema. Tienen que aplicar, a este es el problema. ¿Ya? Tienen que aplicar y explicar punto por punto el procedimiento hasta llegar a resolver el problema. Yo he hecho un copy. A ver, ¿dónde está? Bueno, el dibujo es este, pero el enunciado lo he sacado del libro del segundo, de la segunda versión. Por eso es que puede que cambie el número, todo eso. Pero el problema es el mismo. Y está inclusive las respuestas. Aquí está para que ustedes puedan comparar. Lo que me interesa es el desarrollo de este problema. ¿Listo? Toda la metodología. Me van a presentar por grupos, según las fechas y las horas que he puesto en la plataforma. Y en la próxima clase van a explicar por grupos también. A ver, dice, aquí hay una pregunta. Ingeniero, en la gráfica 2.19, en un análisis donde presenta mayor esfuerzo de corte, ¿y por qué? A ver, ingeniero, en la gráfica 2.19, en un análisis donde presenta mayor esfuerzo de corte, ¿y por qué? Allá. ¿Dónde está el esfuerzo de corte en la gráfica 2.19? Ya, ¿quién es el que? Yucra. Yucra Calderón. Antes de que nos corte, les voy a responder esa preguntita. Fíjense, algunos recién están entrando. Está mal eso. Yo no sé. Con falta de interés de pasar clases. Gráfica 2.19, dicen, ¿no? ¿Dónde es el caudal máximo y por qué es esta? No, no es esta. ¿Cuál es esta gráfica? A ver. 219. Abajo, ingeniero. Más abajo. 219, dice. 219 será o 2.
A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir. Tú puedes compartir la gráfica. Te voy a dar para que compartas. No lo tengo libre en esta computadora. A ver, voy a ver en el libro. Porque si no, no encuentro. Es la página. ¿En qué la página? 219. Ah, la página 219. Yo pensé que era la gráfica. Dos doce. Dos dieciocho. Dos diecinueve. Ahora dice, la densidad de flujo, esta es la distribución de cantidad distribución de la densidad de flujo de cantidad de movimiento, ¿no es verdad? Que surge de la ecuación que hemos hecho, ¿no es verdad? Ahora, los puntos máximos son este. Tengo que grabar. Recording in progress.
Ok, la pregunta era, ¿en qué lugar es la máxima, el máximo valor de la cantidad de movimiento? Esa es, ¿no? La pregunta. Entonces, bueno, aquí se ve que es en la pared, en las dos paredes, ¿no? Te voy a contestar primero conceptualmente, ¿ya? Entonces, en este punto, cuando la velocidad es máxima, ¿no? En este punto, tú ves que la transmisión de cantidad de movimiento es a medida que crece el radio, después de lambda, un poquito más aquí. A ver, en primer lugar, ¿por qué es cero en este punto? ¿Por qué es cero? Porque la velocidad aquí cambia, ¿no es verdad? Primero está en un sentido, después en... O sea, primero va aumentando, después va disminuyendo. O sea, ese cambio es el que... Un ratito. Admitir, ya. Entonces, desde el punto de vista conceptual, a medida que se va desde lambda, va aumentando hacia este lado, ¿qué es lo que está pasando físicamente? Va aumentando la masa, aunque la velocidad va disminuyendo, pero se va acumulando, como lo indica el balance, se va acumulando hasta llegar a un máximo en la pared de la, del tubo. En ese sentido, la transmisión es positiva porque es en el sentido de que aumenta R. Pero ¿qué pasa al otro lado? O sea, del lambda menos de lambda. Un ratito, hay que admitir. ¿Qué pasa a este lado? La transmisión ya es en el otro sentido. Y a medida que aumenta la masa y la velocidad, bueno, también, pero en realidad ustedes saben que conceptualmente cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿no es verdad? Entonces, considerando ese concepto, vamos a ir aumentando hasta llegar aquí, que es la masa máxima, y ya no hay más, ¿ok? Igual es al otro lado. Entonces, conceptualmente, simplemente porque va adquiriendo más masa, más masa, más masa, hasta llegar a igual a este lado. Ahora, y matemáticamente, simplemente es por la ecuación que hemos visto. Aquí. Aquí es máximo. Si ustedes hacen lógicamente un trazado de esto, ya no es una línea recta como era en el primer caso o en el anterior caso de un solo tubo. En este caso ya es aquí hay R 1 sobre R, entonces ya es una curva, ¿no? Entonces, si ustedes van aumentando R de 0 o van haciendo, por ejemplo, lambda por R, reemplazan aquí, lambda por R, entonces les va a dar prácticamente 0, ¿no? Y si van disminuyendo lambda por R menos un 10%, se van a ir acercando
hacia el centro, aquí menos 20% aquí inversión hasta llegar a R nomás. Hasta llamar a KR, digamos, a KR que es este radio. Ahora, si van aumentando de aquí en la ecuación, van a llegar a esto, ¿no? Entonces, tanto matemáticamente como conceptualmente, definimos nosotros que la cantidad máxima de densidad de flujo, de cantidad de movimiento, pero desde el punto de vista del valor absoluto, digamos, porque en un caso es negativo y en el otro caso es positivo, ¿no? Pero este valor máximo aquí y este valor máximo acá lo determina prácticamente las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones. Pero es porque va aumentando la masa que estamos considerando en la ecuación, o sea, masa por velocidad, ¿no? Igual. Otra forma de analizar sería, si ustedes, es un poco más complicado, fuerza por área, pero no es tan objetivo ese análisis. Lo principal es, la respuesta contundente sería que si nosotros aplicamos esta ecuación y hacemos un dibujo de la ecuación, nos va a dar lo que estamos pensando, ¿no? Nos va a dar exactamente lo que está. Ustedes, por ejemplo, en MATLAB pueden graficar esto y hacen variar desde R igual a KR hasta R es igual a R mayúscula, ¿no? Hacen variar y les va a dar esa misma figura, ¿no? Ok, ¿cuál es tu nombre? Verónica. Verónica. Vero. Un puntito te voy a dar por la pregunta que me permitió explicar un poco más. Ok. Bien, este procedimiento, así como lo hemos visto, nosotros en la próxima clase vamos a aplicar al capítulo 9. ¿Ya? O sea, vamos a aplicar, yo voy a un ratito, me van a dar tiempo, en el capítulo 9. Vamos a ver aquí. Ya está. Pero ya no vamos a hablar de viscosidad ni velocidad de flujo, sino no vamos a hablar de temperatura en la próxima clase. Pero yo quiero darles un adelanto para que, ya que está fresquito lo que hemos visto ahora, fíjense, distribución de temperatura en sólidos y en el flujo laminar, en esas condiciones. Aquí explica que hay similitud con lo que hemos visto hace un momento. Balance de energía aplicado a una envoltura en condiciones límite. Exactamente lo mismo, pero hablando no es, la única diferencia es que esto es de temperatura, distribución, es un balance de energía, ya no de cantidad de movimiento, sino de energía. Igual es el balance, velocidad de entrada de energía calorífica, menos velocidad de salida de energía calorífica, más la producción de energía calorífica según la fuente,
etcétera. Ahora, lo que yo le estoy diciendo, acabo de acordarme de los problemas que les he presentado, de la tarea. Cuando yo hablaba de conductividad, no hablaba pues de conductividad eléctrica. Algunos me han respondido como si fuera conductividad eléctrica. Han debido ver conductividad y te han copiado directamente, sin analizar que nosotros estamos viendo conductividad térmica o calorífica. Estamos hablando de calor, ¿no? Entonces, en esa tarea se han equivocado y han puesto energía eléctrica. O sea, claro, me olvidé ponerle el término térmico, ¿no? O sea, conductividad térmica. Pero la mayoría se ha dado cuenta de que, lógicamente, se trataba de algo que estábamos llevando, ¿no? Entonces lo hicieron bien, por eso la mayoría tiene 100%. Algunos no, porque han hecho. Pero ahora vamos a ver algo más interesante, porque esta cantidad de energía calorífica es una entrada de flujo de calor, menos una salida a cierta velocidad, ¿no? Y aquí dice velocidad de producción de energía. ¿Quién produce la energía? Hay varias fuentes de energía. Por ejemplo, esta energía puede ser la corriente eléctrica, ¿no? Una resistencia eléctrica, ¿no? Que da un alambre, ¿no? Puede ser también la reacción química, un producto químico, una reacción química exotérmica, porque produce energía, el calor, ¿no? Cómo se transfiere, o cómo se va transmitiendo ese calor. Otras interesante es la energía calórica producida por la reacción nuclear, ¿no? Y así hay distintas fuentes de calor, o lo que aquí llaman, ¿qué llaman acá? Manantial calorífico. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase, vamos a hacer una analogía. Aquí tenemos la ley de Fourier, ¿no? Y aquí tenemos, o sea, vamos a hacer una similitud con la ley de Newton de la viscosidad. Bueno, aquí llaman, dice, perdón, sí, lo vamos a aplicar la ley de Fourier en otros casos, pero en este caso dice que vamos a aplicar la ley de enfriamiento de Newton, ¿ya? Esta ley de enfriamiento de Newton no está bien ahí. Aquí donde dice 4 no es 4, es Q, por si acaso. ¿Ya? Q, H y la diferencia de temperatura, ¿no? H es el llamado coeficiente de transmisión de calor. Entonces aquí también está poniendo ciertas condiciones límite que nos van a ayudar. Por ejemplo, la temperatura de la superficie puede ser T sub 0. Bueno, esto lo vamos a analizar la próxima clase. Lo que quiero decirles ahora es que lo único que cambia un poquito es esto, que es la velocidad de producción de calor por unidad de volumen en el alambre, ¿no? El alambre de la corriente eléctrica, ¿no? Y SA sería la
la disipación eléctrica. Y todo lo demás, fíjense, aquí los términos de calor, velocidad de producción de energía calorífica, son parecidos. Hay un micrófono abierto que está interrumpiendo, por favor. Pruebas. Noel tiene que apagar su... Noel tiene que apagar su micrófono ya. Ok, entonces, y se hacen los mismos pasos. Es exactamente lo mismo. Por eso es que yo hago, y fíjense, hasta el gráfico es bien parecido, ¿no? Y obtenemos la temperatura, todo eso. Incremento máximo de temperatura, incremento medio de temperatura, flujo de calor en la superficie, exactamente lo mismo. Inclusive aquí en el libro hace una comparación, flujo viscoso en un tubo y alambre calentado, ¿no? ¿Cuáles son las pequeñas diferencias? No pequeñas, sino las diferencias que hay, pero las similitudes también. Lo que es transmisión de calor, de velocidad de densidad de flujo, de cantidad de movimiento, y aquí es la velocidad de transmisión de energía calórica, USUVR. Después tenemos la velocidad, y aquí la temperatura, diferencias de temperatura, condiciones, USUR finito, y el tau sub LZ también finito, velocidad sub igual, muy parecido. Entonces, por eso es que vamos a ver esto en la próxima clase y después vamos a ver otra fuente de energía, otro manantial que llama el libro, que creo que es la conducción de origen nuclear. Lo vamos a ver. Y de reacción química. O sea que después de eso nos queda ya el capítulo 3. Y con eso terminamos, ¿no? No es mucha materia, pero hay muchos conceptos. Los conceptos son los que quisiera que ustedes los agarren y los tengan bien conocidos, ¿no? Ok, no sé si hay preguntas. Aquí hay una pregunta, creo. Ya, estaba de llegada al trabajo y se me pasó a apagar el micrófono. Ok, ya pasó, no importa. Ok. No hay preguntas. Entonces, lo que les recomiendo, leer un poco el libro. Lean el libro. Adelántense para así pueden hacer preguntas y ganar puntitos en la evaluación continua. ¿Listo? Creo que no hay más preguntas, entonces, la tarea, háganla la tarea, por favor, hasta el día jueves. Es un solo problemita, nada más. Y el jueves ustedes lo explican. ¿Listo? Lo mandan a la plataforma y además
cada grupo lo explica. Yo voy a sortear qué grupo va primero, segundo, tercero, etcétera, ¿ya? Tienen que dominar cómo se hace el procedimiento. ¿Listo? Ingeniero, disculpe, Sí. ¿solamente al azar usted elegiría un integrante del grupo o todos entre sí tienen que explicarlo? Buena idea. O sea, primero voy a sortear el grupo y dentro del grupo voy a sortear al azar la persona que va a exponer. Claro, y los demás pueden ayudarle, ¿no? Ya. Próxima clase. Exposición del problema. Tarea y sorteo. Grupo. Sorteo componente. Así todos estudian, ¿no? Todos lo estudian bien. Recuerden que el componente que exponga, si lo hace bien, esa nota es grupal también. Porque, digamos que, ahora lo expone mal, hay otro muchacho, otro componente que lo expone mejor, ahí hay diferencia de notas, ¿no? Entonces, pero el promedio del grupo baja, ¿no? También bajaría. Eso tienen que tomar en cuenta, que el representante del grupo tiene que estar bien preparado. Y como va a ser sorteo, toditos tienen que estar bien preparados. En la misma, eso asegúrense. Eso no es complicado. Ingeniero, ¿Cómo está? Sí, una consulta. ¿El trabajo lo va a subir el jefe de grupo o todos lo suben? todos tienen que subir, como siempre. Si no, se quedan sin nota, ¿no? Todos tienen que subir. El jefe de grupo tiene que asegurarse de que todos suban, ¿no? Cada uno su propio, la misma resolución, el mismo documento inclusive, pero en el documento tiene que estar el nombre del grupo, principalmente. Nombre del grupo, listo. Y como ya sé quién envía, quién sube, entonces no hay problema.